siempre compartir la palabra de Dios también es una gran responsabilidad. Y pues yo espero que se encuentren bien, que todos estén contentos. Y bueno, pues vamos a un tema titulado a esta predicación, un amor que se enfría. Y pues bueno, un amor que se enfría pues es algo que estuvo caliente en algún momento. Y reflexionando sobre hace unos días, se festejaba el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? De hecho aquí en la casa también tuvimos un tiempo para los matrimonios, un tiempo pues agradable donde les exhortábamos a que continuaran en el matrimonio, que el matrimonio es una bendición de Dios. Hoy ante tantas situaciones que nos presenta el mundo, ¿no? Como lo mejor es el divorcio, un divorcio express. Es más, hoy lo puedes pagar con tarjeta de crédito a mensualidades sin intereses. O sea, esto es lo que nos está proponiendo el mundo. Y hoy que la iglesia quiere defender esta postura, o sea, la iglesia está mal. ¿Sí? Los que apoyan los principios bíblicos están locos. Hoy el mundo nos ve así. Entonces exhortábamos a nuestros hermanos en la fe, a esos matrimonios, a continuar. Y aunque había personas que no estaban casadas, pues los invitábamos a que dieran ese paso en el matrimonio, ese pacto que se hace con Dios. Y fue un tiempo agradable, pero ante las situaciones, también en el matrimonio, las cosas se empiezan a enfriar. Y es por eso que, por un lado, tú ves la fila de los que se quieren casar y por otro lado de los que se quieren divorciar. ¿Sí? Entonces, se decía que esto era algo que solamente afectaba en el mundo. Antes, el 1% de cristianos era el que llegaba al divorcio. Hoy ya van a la par. Los del mundo y los cristianos también están en la misma situación. Y entonces vemos que el amor se va enfriando. Y ciertamente pasan muchas cosas en el matrimonio que hacen que pasen estas situaciones. Y bueno, pero cuando el amor se enfría en el matrimonio, la vida se hace más difícil. El matrimonio se vuelve una carga. ¿Sí? Solo se vive por vivir sin sentido y sin emoción. He visto este tipo de parejas que solamente están juntos. Sí, ya llevamos 25, 30 años de casados, pero no se les ve ni la ilusión, ni la emoción. ¿Recuerdas que antes nuestros abuelos decían que no se podía romper el matrimonio y que hasta la muerte? Y se desgreñaban a la abuela y la dejaban sin dientes, pero ahí estaba firme, y eso se creía que era el matrimonio. Pero esto no es el matrimonio que Dios diseñó. El matrimonio que Dios diseñó es un matrimonio de respeto, un matrimonio donde su presencia es lo más importante. Y bueno, pues también la relación con Dios se puede enfriar. ¿Sí? Y decir que se enfría es porque antes estuvo caliente. Y este mensaje que quiero dar el día de hoy es para la iglesia, para los que están dentro de la iglesia. ¿Sí? En la Escritura tenemos toda la revelación de las cosas que han de suceder. Todo. Hoy hay tanta gente tan interesada en saber el futuro. ¿Sabes que mucha gente está buscando respuesta en los brujos, en los adivinos? ¿Y cuál es cuál es mi amor? ¿Cuál es la persona con la que me voy a casar? Y dígame cuál es el color para el día de hoy, cuál es mi número de la suerte. La gente está esperando una respuesta. Y quiere saber del futuro y busca en el futuro. Y quiero decirte, bueno, pues que en todo esto, la gente está acudiendo al mal. La gente acude a la lectura de las cartas para que les digan su futuro. Lo cierto de todo esto es que ellos lo creen. Hace unos días vino un amigo aquí a la Ciudad de México, él está en algún estado, y me compartía él que necesitaba ayuda. Y él me preguntaba si yo no conocía a alguien que le dijera su situación, ya que le estaban haciendo brujería. Bueno, para ser claro, me estaba pidiendo si yo conocía a un brujo. Y le dije, no, pues brujo no conozco, pero yo sé quién te puede ayudar en esta situación. Fíjate cómo lo maneja. A él, pues le dijeron que le habían hecho mal, estaba en una brujería muy fuerte, pero solamente le cobraban 100 pesos la consulta.
Sale barato, ¿no? 100 pesos que te cobren porque te hagan el trabajo, pero ya estando ahí, que salen las cosas. La persona esta le pidieron una bebida que se llama Topo Chico, yo no la conocía. Le pidieron un Topo Chico y 1 litro de agua. Y le hicieron beberse todo el Topo Chico. Y después el litro de agua. Y le dijeron, ahora vas a sentir ganas de vomitar. Y pues no tenía ganas de vomitar. Entonces ahora provócate el vómito. Y vomitó. Y cuando le enseñan todo lo que vomitó, ahí iba un gusano, no sé si como de este tamaño. Ahí está el mal, ahí está el mal, ya salió el mal. Imagínate lo que él hizo cuando vio ese gusano ahí, ¿no? Ese animal. Y después le dan la oportunidad de que platique con un hermano muerto. Imagina. Después de esto, pasan un papel sobre el fuego y aparece la palabra muerte. No, pues con esto ya él sabía que necesitaba la ayuda del brujo. Él sabía que ya necesitaba el apoyo. Y esto es algo impresionante, ¿no? Esta persona pues sabía que necesitaba ayuda, pero él no la buscaba en Dios, sino él la buscaba en el mundo. Entonces imagínate que con todas estas situaciones, ¿cómo estaba su corazón? Pero ahora con este gusano que salió, se había revelado que dentro tenía más gusanos. Y le iban a cobrar más de 7,000 pesos por sacarle todos los gusanos. ¿Sí? Y no sentía que le picaba la colita, porque si no, con un desparasitador lo sacaba. Pero sí, él estaba sintiendo situaciones que pasaban sobre su vida, no se sentía bien físicamente, emocionalmente, bueno, espiritualmente no le interesaba, pero no se sentía bien. Y cuando le hablo precisamente del Señor Jesucristo que trae libertad, luego la situación es cuánto van a cobrar, ¿no? Ya, ¿cómo? A ver si me sale más barato. O sea, ya le van a cobrar como 7,000 pesos, a ver aquí. Y era solamente recibir del Señor Jesús. Y quiero decirte para que sepas si has participado de alguna situación de estos. Hay unas cápsulas que con agua tibia, se imaginan, pues tenía el agua en la panza y se calentó. Con el agua tibia se rompe la cápsula y se hace un animalito, sale un animalito. ¿Sí? Entonces es fácil manipular esta situación. Ahora, si tú exprimes jugo de limón en una hoja y le pones ahí que amas a alguien, y la pasas por fuego, ahí va a aparecer te amo. Así lo que escribiste, pero tienes que hacer con limón, con jugo de limón. Y se aparece. Entonces, digo, no vayas a hacer brujería también, no vayas a estar dando la clase para que vayas a hacer el mal. Pero así es como manipulan a la gente, así es como engañan a la gente. Y él estaba dispuesto a pagar esta situación. Y yo te quiero decir que si este hombre con el cual él estaba acudiendo era un charlatán, pues no pasa del susto, no pasa del trauma. Pero si verdaderamente va con alguien que está trabajando con Satanás, está abriendo puertas. Y ahora su vida va a ser manipulada por los demonios. Y entonces es donde empiezas a ver todo lo que les pasa a estas personas. Hoy nosotros conocemos de la palabra de Dios. Y hoy tienes que tener cuidado de todo esto. Que no puedes, ¿verdad?, abrir tu corazón. No puedes abrir las puertas a cualquier espíritu. Pero te tengo buenas noticias. Mira, vamos al Salmo 34. Salmo 34, versículo 7. Estamos ahí. Cuando estés ahí me dices amén. Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Tú no tienes que andar buscando ayuda en otro lugar. El ángel del Señor acampa alrededor de ti. Si es que le temes al Señor, dice, y Él te defiende. Estas son las buenas noticias.
Esta es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Tú no necesitas de ir a ver brujos, a ver hechiceros, y con todo esto no hay brujería, ni hechicería, ni conjuro, ni maldición que te alcance. ¿Sí? A la gente le gusta pagar para estar seguros, o porque creen que al pagar están seguros de lo que se les está dando es efectivo. De hecho, cuando la gente habla a la casa de restauración, ¿y cuánto cobran? El servicio es gratuito. Parece que los ofendemos. Ah, no, muchas gracias. No, donde nos cobre, ahí sí ha de ser bueno. Ahí como no cobran, pues no. ¿Sí? Y pues bueno, si tu deseo es saber cuál es tu futuro está escrito en la Biblia. Sí, solamente tienes que leerlo. Y si quieres saber cómo triunfar, no necesitas la piedra de la suerte, necesitas a Jesucristo, que es la roca, la cual puede sostenerte eternamente. ¿Sí? Sé cuál es mi signo. No, tu signo es Cristo. La roca es Cristo. No puedes estar buscando en otro lugar. Y eso tienes que tenerlo claro, porque hoy parece que son ofertas para las personas. Es más, fíjate, para que podamos entender, dice en la Biblia nos habla que va a haber un tiempo de paz y de seguridad. Respira. Sí dice la Escritura que va a haber un tiempo de paz y seguridad, pero este tiempo de paz y seguridad no viene de Dios. Y tienes que saberlo. Porque hoy la gente está buscando la paz, está buscando la seguridad, y estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de inseguridad. Donde quiera te tranzan, porque está el dicho, el eslogan, el que no tranza, no avanza. ¿Sí? Estamos en una situación, me comentaban que en el centro había una plaza, es una plaza comercial, y arriba es departamentos, y esos los ocupó pues las personas que se dedican a hacer al mal, se aprovecharon de ese lugar, se organizaron y toman posesión de todo esto. En muchos lugares lo están haciendo. Y hoy tenemos que tener nuestra certeza, nuestros ojos puestos en Jesús en cuanto a estas situaciones. Pero Jesús nos habla que va a haber un tiempo de paz y de seguridad, pero no viene de Dios. Si estás orando por la paz del mundo, mejor pon tu corazón en la paz de Dios. Porque hay cosas que el Señor va a permitir que sucedan. Y es lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Vamos a la palabra de Dios, vamos ahí a Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 3. Amén. ¿Estamos ahí? Mateo 24, 3. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Aquí está Jesús con sus discípulos, que le hacen tres preguntas. El Señor había hablado acerca del templo de Jerusalén, unos versículos antes, que iba a ser destruido. Era una maravilla. La gente quedaba impresionada cuando veían esto. Y Jesús había dicho: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y bueno, pues en la historia sabemos que esto fue derribado por el año 70 por Tito. Y ese templo se vino abajo. Jesús había dicho: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y él había hablado del fin del siglo. Y entonces los discípulos dicen: ¿y cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Hay que estar preparados, hay que saber cuándo van a suceder las cosas. Y ciertamente la iglesia tiene que estar preparada para todo esto. Lo que está sucediendo no es algo nuevo, no es algo que la iglesia no puede entender. La iglesia tiene que entender porque ya está escrito que así iba a suceder. Y hoy nosotros solamente tendremos que voltear a las escrituras. Entonces ellos preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales hay de que Jesús va a regresar? Ellos se preguntaban, y la iglesia tiene que saber cuáles son las señales para saber que Jesús va a regresar.
Cada uno de los discípulos tenía la oportunidad o la opción de creer o no creer a lo que Jesús decía. Y tú tienes este mismo derecho, creer o no creer. Lo cierto es que se va a cumplir lo que dicen las Escrituras. Vamos allí en el versículo 4, siguiente versículo. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie, ¿qué? Los engañe. Que nadie los engañe. Estén atentos, estén alertas, que nadie los engañe. Va a haber un engaño mundial. Y la gente va a caer. Y estamos pasando situaciones difíciles. Te decía, donde ahorita a lo bueno se le llama mal. Y a lo malo se le llama bueno. Entonces, a veces tenemos ideas como que yo me las sé. Cuando tú vienes, yo ya voy de regreso. ¿Sí? Que a mí nadie me engañe. Yo me las sé. Y cuando tenemos estos argumentos nos cerramos verdaderamente a entender el mensaje de Dios. Si Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, está diciendo: tengan cuidado que nadie los engañe, es porque va a venir un engaño tremendo. Y tenemos que estar alertas ante estas situaciones. Vamos a ir en el versículo 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Qué dice? A unos cuantos, a dos que tres, a muchos engañarán. Y eso se está viviendo. Hoy se han levantado tantos falsos cristos en la actualidad. Esas personas que dicen: yo soy el Cristo. Y tú vas a decir: pero ¿quién les va a creer? Pues chécate ahí en internet, están las multitudes atrás de ellos, buscando al Cristo. Y Jesús nos había advertido acerca de esto. Muchos van a venir en mi nombre diciendo: yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Y la gente va. Y precisamente ahí podemos darnos cuenta de todo esto. La gente dice: no, es que este nada más es servidor, o este nada más es diácono, este no vale su palabra. ¿Cómo no? Pues tiene el respaldo de Dios. Es que este es pastor, yo conozco un apóstol, y es que yo conozco a un profeta, y empiezan a buscar jerarquías dentro de la iglesia. Y pues también se van a encontrar con alguien que les dice: yo soy Cristo, y entonces se van a ir con él. Y este falso Cristo, este falso Mesías, pues ¿a dónde los va a llevar? Y estas personas pueden ser personas que en algún momento fueron calientes, sintieron pasión por el Señor Jesús, pero se desviaron del propósito de Dios, porque buscaban algo nuevo. La palabra ya está escrita, no hay nada nuevo en la palabra, pero es que buscan algo nuevo en la palabra. Y le buscan y le rebuscan, y entonces, ¿verdad? Por eso se van en la jerarquía apostólica. ¿Y cuántas sectas no han salido de todo eso? Es más, ya para que no le busques más, ahora existe Dios Madre. Y ahí están las multitudes atrás de la China. Bueno, porque es una mujer china, la que se dice que es Dios Madre. Ahí están las multitudes que Dios Madre. Y empiezan a hablar de tantas situaciones. Y Jesús nos dijo: no se muevan, está todo en la palabra. ¿Quién nos da la revelación de la palabra? El Espíritu Santo. Él nos da esa revelación, y tenemos que estar en contacto con el Señor y con la palabra para poder entender este mensaje. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Dice: y a muchos engañarán. Muchos vendrán en mi nombre, dice Jesús, diciendo: yo soy el ungido, yo soy el Mesías. La pregunta es: ¿cómo puedes identificar al Cristo verdadero? En Cantar de los Cantares hay una parte que me agrada mucho, cuando esta mujer sale a buscar al amado y dice: mi amado lo distingo entre 10,000.
¿Cómo puedes distinguir? ¿Cómo puedes distinguir al Señor? ¿Cómo sabes quién es Cristo? ¿Por qué nos está diciendo que se van a levantar falsos cristos? Falsos mesías. ¿Cómo lo puedes identificar? Porque esta mujer estaba como loca, nos dice la Escritura, salió como loca a gritar: dígale a mi amado, si alguien lo ve, que soy enferma de amor. ¿Y cómo es tu amado? No, pues ella dice, se puede distinguir entre 10,000. ¿Tú cómo distingues a Cristo? ¿Cómo sabes cuál es el Señor? ¿Cómo sabes cuál es la voz del Señor? Porque nos dice la palabra de Dios que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y fíjate, esta parte es importante. Yo, bueno, no he estado en provincia, pero no he vivido ahí con las ovejas. Pero dicen que el pastor les chifla a las ovejas y las ovejas conocen el chiflido. Les habla y conocen su voz. Y tratas de imitar al pastor y no lo siguen. Y imitas el chiflido y no te siguen, porque tienen bien identificado a su pastor. Pero tú puedes distinguir al Señor. ¿Sabes quién es tu pastor? ¿Sabes quién es el Señor? Porque nosotros decimos, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿De verdad lo conoces? ¿Tienes una relación con Él? Porque si no, te vas a enfriar. Te vas a enfriar. Y hay muchas personas que empezaron en el camino de la fe y ahorita no quieren saber nada de Dios. Se enfriaron. Y vamos a ver por qué se da todo este tipo de situaciones. Ahí en Mateo 24 vamos a leer los versículos del 6 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, esto va a pasar, te guste o no te guste, ores o no ores, esto va a suceder. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio, aunque Noé se pusiera a orar, aunque se pusiera a brincar, a aplaudir, a cantar, a adorar, Dios iba a enviar al diluvio. Dios iba a enviar, ya estaba en su sabiduría, en su soberanía. Y algo que es importante es que no es lo mismo estar dentro del arca que fuera. Todo esto va a suceder, pero lo importante no es que suceda, sino dónde vas a estar tú cuando todo esto suceda. Dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios o fuera de la casa de Dios. Y esto es lo importante. ¿Dónde quieres pasar esta experiencia? Pero ahí dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, o sea, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, vamos a escuchar de todo esto, pero no te espantes, ese no es el fin. Señor, ¿cómo no me voy a espantar? Estamos hablando de guerras, estamos hablando de situaciones difíciles. Hace unos días hubo un terremoto muy fuerte en Turquía y ver las imágenes es impresionante. Ver cómo rescataban a los niños, cómo sacaban a las personas. Y verdaderamente es algo alarmante ver las noticias de estas situaciones y decir, Señor, ¿qué tiene que pasar esto? Pero dice la Escritura que era necesario que todo esto acontezca. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Sabes qué son pestes? Sí. Males. Enfermedades. Sí, acabamos de pasar una pandemia, bueno, ya pasamos, ya lo declaramos, que ya pasamos esa pandemia, pero ¿cómo estuvo la situación? ¿Verdad? Ya desconfías de la gente, alguien se subía al metro y estornudaba y le corrías. Veías a alguien que no trajera puesto su cubrebocas y daba miedo. Pero era necesario, es necesario que todo esto suceda. ¿Sí? Voy a volver a leer el 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos, ¿qué dice? En diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores. O sea que todavía no empieza lo bueno. O sea que ahora nada más sabemos lo que viene. Es que vamos a orar para que no suceda. No, va a pasar porque está escrito. ¿Dónde quieres que pasen estas situaciones? Estando dentro de la iglesia, estando en la voluntad de Dios o fuera de los principios de Dios. Es fácil. Cuando vemos esto, pareciera una locura. Pero fíjate, Dios ha dado la salvación. Dios ha querido rescatar a los suyos. Pero los suyos, ¿verdad? Ahí mismo en Mateo, unos versículos atrás, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. Y el Señor dice, te he dado mensajes, te he hablado mi palabra, te he dado un lugar para que reposes, te he dado de alimento. No quieres. No, pues le diríamos a los de Jerusalén, ¿cómo son necios? Pero también entraríamos nosotros ahí. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación. ¿Y qué? ¿Les aplaudirán? ¿Qué dice? Y los matarán. O sea que aquí ya las cosas se ponen difíciles. Pues no que todo era bendición cuando fuera cristiano. No que todo iba a ser comodidad. No que iba a tener mis 3 comidas al día. Aquí está la consecuencia cuando las cosas se pongan difíciles. Pero el Señor dice, no teman, no entren en terror. ¿Dónde va a agarrar esta situación? ¿Dónde va a pasar todo esto? Y pues no sabemos si nos toque a nosotros, pero todo se está acomodando para que se cumpla la palabra de Dios. Dice, y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué causa? Por el nombre de Jesucristo. Por causa del nombre de Jesús te van a rechazar. Cuando todo esto esté pasando, por causa del nombre de Jesús te van a rechazar. Pero tú ya vienes con mucho rechazo, ya vienes con amargura en el corazón, ya vienes con resentimiento. ¿Tú crees que van a mandar otro rechazo? Precisamente por eso el Señor quiere restaurarte, quiere sanarte, para que estés firme cuando todo esto pase. Si apenas te van a decir aleluya y te vas a querer golpear, apenas te digan hermanito y te vas a querer ir sobre de ellos. Dice, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús vas a vivir el rechazo. Y esto va a pasar en las familias. Y esto va a pasar aún dentro de las congregaciones. Entonces las cosas se van a poner feas. Las cosas se van a poner difíciles, pero debemos estar alertas. El Señor nos está diciendo lo que va a pasar. Va a haber persecución contra la iglesia. Y si te tocó ver ya alguna de las películas, algunos de los videos de lo que pasó en la iglesia primitiva, bueno, pues ya no va a ser película. Va a tocar vivirlo otra vez. Entonces las cosas van a ser difíciles. Ahorita podemos cantar y abrir la ventana y que la gente nos oiga y que nos diga que estamos locos o que les llame la atención. Pero en este momento, cuando esto suceda, las cosas van a estar tremendas. Vas a ser aborrecido por causa del nombre de Jesús. Y los que decían, ¿verdad?, que Jesús es su Señor, su Salvador, vamos a ver si lo pueden sostener. Pero me interesa este versículo 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y está hablando de la iglesia, no está hablando de la gente de fuera, sino esto es dentro de la misma iglesia. Eso ya está más tremendo, ¿no? O sea que ya ni dentro de la iglesia voy a estar seguro. Fíjate lo que estaba leyendo en otra versión, una Biblia carismática. Dice, serán días en que la fe de muchos correrá peligro, mientras otros se traicionarán y se odiarán mutuamente.
Y estamos hablando de cristianos, o sea, no de gente pagana, sino de cristianos que están viviendo esta situación. En la casa de restauración se puede entender, hazte para allá, ¿por qué quieres estar cerca de mí? Y ese es mi plato, ¿y por qué lo agarraste? Y esa cuchara es mía, y mi cama, mi silla, ese es mi lugar. Ya hasta tiene la marca de mis pompas ahí. Tiene marca. Porque a veces hasta eso reclamamos. Ya tiene mi marca. Entonces nos habla la palabra de Dios, y cuando esto suceda, dentro de la misma iglesia va a haber el rechazo, la crítica, la murmuración y el odio unos contra otros. Bueno, pues está hablando de personas que en algún momento profesaron ser cristianos. Cristianos que empezaron a tener pleito con cristianos. Se traicionan y odian a sus hermanos. Y cayendo en este pecado, que es deliberadamente, van a renunciar a Dios. Y aquí surge algo importante, Mateo 24:11. Dice la palabra de Dios. ¿Estás ahí? Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice? Engañarán a muchos. Engañarán a muchos. ¿Sí? Durante la pandemia, este tiempo fue un tiempo difícil. ¿Te diste cuenta que las congregaciones estaban cerradas? Se cerraron las congregaciones. Y aquí es donde se aprovechan esos falsos profetas para engañar a la iglesia. Había lugares que estaban abiertos, y precisamente lo que ellos decían es que si tú ibas a sus reuniones, ellos te juraban que no iba a haber contagio. Y empiezan a profetizar, y empiezan a hablar, y empiezan a decir. Y en la iglesia, ¿qué hacía? La iglesia estaba dormida, la iglesia estaba pensando. Pero te das cuenta que Jesús nos había hablado de todo esto. O sea, esto que pasamos, esta pandemia, que aunque se fue mucha gente, murieron muchas personas. Bueno, amigos míos murieron. El pastor Roberto también se fue de esa pandemia. Un pastor de aquí de la raza también, que era de amistad de la raza, y también se fue en esa pandemia. Y todos estábamos expuestos. Entonces la iglesia escondida, temerosa, y el nombre de Cristo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el nombre de Jesucristo, y que lo predicábamos, y que llevamos tu nombre, y que no tenemos temor de nada? Pues entonces surgen los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Y bueno, no estoy diciendo que no debemos cuidarnos, estoy diciendo que debemos tomar precaución y estrategias para seguir predicando a Cristo. Afortunadamente, pues existen las redes sociales. Bueno, en este tiempo antes no existían, y hoy a través de esto podíamos compartir el Evangelio. Pero se dio también la oportunidad de que mucha gente pues conociera algunas sectas y participara de ellos. Y estuviera ahí, y está con ellos. ¿Por qué? Porque no conoció de la palabra de Dios. Dice ahí en Proverbios 23:3, no lo busques, te lo voy a leer. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Sabíamos que estaba lo que estaba pasando. Y ahora tú sabes lo que viene, estás avisado. Entonces tienes que estar preparado para todo lo que venga, porque las cosas se van a poner difíciles. Y es necesario que sanes tu corazón. Y es necesario que sanes tu vida. Si no sanas el corazón y las cosas se ponen difíciles, solamente vas a ser un obstáculo en la iglesia. Vas a estar dentro de la iglesia, vas a estar en la congregación, pero solamente siendo piedra de tropiezo. Cuando la iglesia está oculta, cuando la iglesia no trabaja en lo que tiene que hacer, ahí el enemigo se aprovecha. Por eso busca tantos distractores. Nos dice en la parábola del trigo y la cizaña, que mientras los hombres dormían,
vino un enemigo y sembró cizaña. Y esta cizaña representa una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y estos hombres que duermen es la iglesia, mientras la iglesia está dormida. Voltea a ver si tu hermano de al lado está durmiendo, dale un codazo por ahí para que. Si no te le sembramos. Pero ya déjalo así, no te preocupes. Sí. Tiene el ojo morado. Dice ahí en Mateo 13:25, mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Necesitamos una iglesia despierta, una iglesia viva. He estado escuchando que en Estados Unidos están viviendo un avivamiento. Pero verdaderamente es avivamiento o solamente se están amontonando. Porque a veces eso es lo que queremos, solamente ver multitud. ¿Y esto es avivamiento o solamente es amontonadero? Tenemos que ver que sea un avivamiento, es cuando el Espíritu Santo se derrama con poder y con autoridad. Y las vidas empiezan a ser transformadas. De lo contrario, solamente, ya hemos dicho la palabra iglesia, significa asamblea o reunión. Pero cuando el Señor habla de mi iglesia, está hablando de una asamblea que Él compró con su sangre. ¿Sí? Entonces ahí dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto es que dentro de las congregaciones va a haber cizaña y va a haber trigo. No todos, miren, hasta yo lloró nada más de esta noticia. ¿Sí? No todos los que están en la iglesia son cristianos. Tienes que darte cuenta si eres trigo o eres cizaña. ¿Eres alimento o eres veneno? ¿Qué eres para esta congregación? ¿Qué eres para esta casa de restauración? ¿Qué eres para tus hermanos? ¿Eres de ayuda? ¿Eres de bendición? ¿O eres una carga? ¿Sí? Dice, el enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue, porque dijo, ya puse ahí la cizaña, este se encarga de contaminarlo todo. ¿Sí? Entonces, el Señor nos advierte de esto. Vamos ahí a ver el versículo 12. Mateo 24:12. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la maldad va en aumento. Veíamos en Génesis 6 que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, bueno, pues también se multiplican los hombres, se multiplica la maldad. Cuando se multipliquen los varones, entonces la gracia de Dios va a abundar en todo lugar. Lamentablemente se están multiplicando los hombres, no los varones. Entonces aquí nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo se puede enfriar algo que estuvo caliente. Solo se puede enfriar a alguien que fue cristiano. Alguien que ha sido frío, pues no se puede enfriar. Ha sido frío. Solamente alguien que fue verdaderamente cristiano, que verdaderamente sabe las cosas de Dios, se puede enfriar. Y Jesús nos dice, tengan cuidado, no seas tú el que se tenga que enfriar. Tienes que estar en contacto con la palabra, no con el pastor, no con los líderes, no con los hermanos, con el Señor, con Dios. Tienes que tener esta relación. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Amén.
voy a leer en la versión Dios habla hoy. Alguien que lo lea con voz fuerte y varonil. Amén. 5:15. Dice la 5:15. palabra de Dios: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Gálatas 5:15, no, tengo otra versión. Ay, perdón. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Santo Dios. Bueno, aquí Dios habla hoy, dice, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Está bueno. Y esto es porque la iglesia, o parte de la iglesia, se está enfriando. ¿Dónde está esa pasión de querer salir por los hermanos, por aquellos que no conocían de Cristo? Ahora los quieres derribar, ahora te los quieres comer. Ahora te preocupas por sacarlos de la casa. Nos está diciendo la Escritura, tengan cuidado. Y esto se vive cuando te empiezas a enfriar. Ya nada más perteneces a la iglesia o estás en la casa solamente para ocupar un lugar, pero no eres de bendición. Y nos dice el Señor, tengan cuidado, ustedes mismos se están destruyendo. Ya ni es el diablo, ustedes mismos. Ya el pobre chanclas dice, pues ya ni me dejan chamba, ya entre ellos solitos se acaban. ¿Sí? Jesús está diciendo que esto ocurrirá como una de las señales que debemos tener antes que venga el fin. Esto será principio de dolores. Se va a ir multiplicando la maldad. Y si se multiplica la maldad, esto afecta al mundo, pero también afecta a la iglesia. ¿Cómo va a empezar toda esta tragedia? Bueno, pues Satanás intenta acabar con la iglesia. Y una forma de hacerlo es a través de la persecución. Y esto hace mucho daño. Pero una forma de ataque es a través del disfraz de ángel de luz. Nos dice la Escritura que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces, a través de la persecución sí afecta a la iglesia, pero más va a afectar con este disfraz de ángel de luz. Y dice que también sus ministros se disfrazan de ángel de luz. Bueno, como ministros de la palabra, como ministros del Evangelio. Y esto es lo que nosotros debemos tener. No te comas todo lo que se te diga. Mejor chécalo en la palabra. Pero si te quieres enconchar, solamente vas a comer lo que te estén dando. Busca de la palabra, escudriña la palabra. A eso estamos llamados. Y quisiera preguntarte, ¿cómo es esa relación que tienes con Dios? El cristianismo en nuestros días se está llevando como una religión. ¿Sabes que no somos una religión? Para los que no sepan, ser cristiano no es tener una religión, es tener una relación personal con Dios conforme lo mandan las Escrituras. Así como lo dice la Escritura, así debe de ser. Y quiero decirte que yo mucho tiempo estuve en la religión tradicional. Mucho tiempo. Y amé la religión tradicional y la defendía. Pero algo que quiero decirte y por qué quiero hacer esta comparación de la vida cristiana con la religión. Si tú no acudes los domingos a las reuniones en esta iglesia, es un pecado mortal. Es un pecado mortal. Entonces, este pecado, bueno, pues ya lo vas cargando. Imagínate si te mueres con ese pecado mortal, porque no fuiste a la reunión. Ahora, dentro de cada uno de los servicios de la religión tradicional, se leen lecturas, y en una de ellas se lee el Evangelio. Si tú llegas tarde, pero llegaste antes de que se leyera el Evangelio, ya la liberaste. O sea, palomita. Pero si llegas cuando ya se leyó el Evangelio, es como si no hubiera sido.
y ya tienes el pecado mortal. Imagínate. Y le llamo esta comparación porque muchas de las veces nosotros lo hacemos así, solamente asisto por asistir. Ya cumplí, ya estuve el domingo en la reunión, estuve en mis 4 devocionales entre semana, ya cumplí. Pero tu vida no refleja a Jesucristo, tu vida no refleja que Dios habite en tu corazón. Y por eso no es una religión, es una relación personal con Dios. Entonces, esto no te va a funcionar. Muchas de las veces, también, como cristianos, queremos cumplir con el Señor. Decimos, bueno, pues, aquí no importa que se lea el Evangelio o que no se lea, mientras yo llegue, ya cumplí. Y entonces empiezo a checar, empiezan a las 11:30. Pues tengo media hora en lo que cantan las alabanzas. Tengo media hora de tolerancia. No se cantan alabanzas porque sea media hora de tolerancia. Cantamos alabanzas para exaltar el nombre de Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y le damos gracias por las bendiciones que hemos recibido. No hay tolerancia. Tampoco lo ponen a las 11:30 para empezar a las 12. Yo recuerdo que antes te daban una invitación y te decían, la misa es a las 10:45, porque iba a empezar a las 11. Y tenían esa costumbre de poner en las invitaciones. Entonces uno ya sabía que había tolerancia. En las cosas de Dios no. Y es algo que nosotros deberíamos de acostumbrarnos, que si decimos a una hora, a esa hora debe de ser. A esa hora citamos al Señor. A esa hora le hemos dicho al Señor que nos hemos de reunir para alabar y para bendecir su nombre. Estaba en una clase con un maestro, él era gringo, era maestro de misiones, y nos invitó a su casa a comer. Pero él nos dijo que la cita era a las 2. Y pues como que sentíamos como que llegar a las 2, como que era, pues iba a ser así como que, pues con mucha hambre o qué, ¿no? Y pues como es una comida, pues podíamos ser informales. Y después él nos dijo, cuando se les dice a las 2, es a las 2. Llegar 10 minutos después es una falta de respeto. Y llegar antes también es una falta de respeto. Entonces, bueno, pues él era gringo, ¿no? Pero sí debe haber una formalidad en las cosas de Dios. ¿Qué tan formales somos en eso, en los horarios? Yo sí soy muy impaciente. Regularmente trato de estar a la hora. Y cuando sé que voy a llegar tarde, pues mando mensaje, perdón, voy a llegar tarde, voy retrasado o algo para no dejar esperando a la persona. Pero regularmente trato de ser puntual. Y soy muy impaciente cuando me dejan esperando. Entonces, sí, creo que sí debemos tener un orden en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, no robarás. Pues a veces le robamos el tiempo a las personas, ¿no? Cuando le decimos a las 12 y llegamos 12:30. Ay, ¿qué tanto fue media hora? ¿Qué tanto? Bueno, para esto es importante, bueno, pues, tomar las cosas en serio. Entonces, las cosas con Dios tienen que tener un orden. Como cristianos, a veces venimos a la reunión y impresiona esto. Venimos a la reunión para glorificar a Dios. Y saliendo de la reunión, se nos olvidó que somos cristianos. Y nos vamos al carnaval. ¿Verdad? Ella tomando chelas, los carritos locos. ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde quedó? Varones que después de la congregación se van a la cantina y se embriagan. Y mujeres también que se van a emborrachar. Pero eso sí, en la congregación, alabando al Señor. Y creemos que con esto ya nosotros estamos bien. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, pero nosotros intentamos burlarnos de Dios.
Y somos piedra de tropiezo, y entonces la gente que empieza a ver, se empieza a enfriar. Este es el cristianismo, alguien que estás discipulando, alguien que estás enseñando la palabra. Ve tus actitudes. ¿Tú crees que le dan ganas de ser cristiano? ¿Tú crees que le interesa caminar con Cristo? A veces les enseñamos cómo se pueden burlar de las autoridades, aún de las espirituales. ¿Cómo burlarnos de Dios? No se puede. Y cuando empiezas en estas prácticas, entonces te vas enfriando. Y ya cuando llegas a la alabanza y a la adoración, ya dices, ¿por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué ya no siento esa pasión y ese amor por Dios? Porque te alejaste de las cosas de Dios. Y increíble, también he escuchado, cuando yo ando marihuano, puedo predicar bien padre. O algunos nunca predican, pero se van a reventar y andan predicando a Cristo con sus amigos también del escuadrón. Y dicen, y sí me creyó, como que sí le llegó la palabra, pero sin el día llegado. Pero creemos que necesitamos todo esto para vivir una vida cristiana. Fíjate cómo es la vida cristiana, hasta dónde estamos llegando. Había un hombre que estuvo en la casa de restauración, bueno, se fue por algunas situaciones, y un día, platicando con él, me decía, es que Dios es bien bueno, Dios me ha ayudado muchísimo. Yo le tengo tanta fe a Dios porque Él siempre me ayuda. Él se dedicaba a fumigar. Y dice, fíjese pastor, que un día yo no tenía dinero y le eché pura agua a la bomba de fumigar y empecé a echarle agua alrededor de las coladeras y iba a los puestos y le decía, lo que puse en cooperar para el fumigador. Y la gente me dio dinero y le di gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Crees que Dios se presta para esas cosas? No. ¿Crees que Dios está diciendo, sí, yo te di la bendición? Por supuesto que no. Pero ¿cuántas de las veces participamos de estas cosas? Te la pasas haciendo tranzas y dices que es la bendición de Dios. Te la pasas engañando a las personas y dices que es la bendición de Dios. Te es fácil dar lo que a ti no te cuesta. Y cuando hablo de esto, es que muchas veces somos generosos con lo de los demás. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿O no se entiende esta situación? Si te decimos, ve a repartir el pan de la ideal que nos da, pues lo vas a ir a repartir con gusto. Y ándale, hermano, cómaselo, ándale, que Dios le bendiga. Pero si te digo, cómpralo tú para repartir, mejor estamos bolillo. Pues sí, qué fácil es dar de lo que no te cuesta a ti. Es fácil compartir de lo que no te cuesta a ti. Pero qué bendición hay cuando te toca compartir de lo que es tuyo. Y tengo que preguntarles si soy piedra de tropiezo para los hermanos de la fe. ¿Qué testimonio les estoy dando? Dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará y tal vez yo sea responsable por lo que estoy enseñando con mi vida. Dice, por haberse multiplicado la maldad, esta maldad llegará hasta la iglesia, hombres y mujeres que en su vanidad solo buscarán bienestar. Una iglesia a su manera, a su medida. Vamos allá a Jeremías 6:16, por favor. Jeremías 6:16. Dice la palabra de Dios. Jeremías 6:16, ¿estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para su alma. Mas dijeron, no andaremos. El Señor te está diciendo cómo hacerle, pero muchas de las veces tú dices, no
quiero, no me interesa, no, muchas gracias, así me la llevo bien. Dios nos está diciendo por dónde debemos caminar. Pero si no te agrada, tampoco Dios te va a obligar. Dios es un caballero y va a respetar tu decisión. No podemos sacar a nadie de la iglesia, porque dice el Señor, en la iglesia tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Tiene que haber. Es necesario que todo esto acontezca. La situación no es que haya trigo y cizaña, sino tú que eres. La situación no es que vengan grandes tragedias, sino dónde vas a estar tú. Dice ahí en Mateo 24:13, esto de andar en las sendas antiguas es volver a sentir pasión y el amor que sentíamos por Él. Es una decisión que nosotros podemos tomar. Andar en las sendas antiguas es decidir caminar en las cosas de Dios, decidir volver a sentir la pasión. Muchas de las veces esta parte me inquieta, cuando las personas empiezan a conocer de Dios y tienen una pasión por Dios, pero poco a poco se va enfriando. Y esa pasión y ese amor que sentían por el Señor se fue enfriando. Y Dios nos da la libertad. Vamos a ir a Mateo 24:13, ¿estás ahí? Dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Te decía que ya todo se está acomodando para que el Señor regrese. ¿Cuántos países faltan que conozcan del Señor? No que se hayan convertido, porque no todos se van a convertir. No dice que todos se van a convertir. Que llegue la palabra a todos los países. ¿Sabes cuántos países faltan? Ni uno. La palabra de Dios ha llegado a todo el mundo. Pero la palabra naciones, en su lengua original, es la palabra etnia. Es a todas las etnias. Y cuando la palabra llegue a todas las etnias, dice entonces vendrá el fin, porque eso es el testimonio a todas las naciones. No importa que la palabra llegue, no importa que la palabra esté en nuestro país, si no le haces caso, no tiene sentido. Y Jesús todavía nos habla para que descanses tantito, para que reposes tantito de todo lo que va a venir y puedas disfrutar el día domingo. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Cuando estés ahí, me dices amén. Amén. Dos nada más. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios 22:11, que el injusto sea injusto todavía. Descansa tantito, ¿no? ¿Sí o no? Que el injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Eso te lo está diciendo Jesús, ¿eh? Te lo está diciendo Dios. ¿Sí? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La Nueva Versión Internacional dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Versículo 12: miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Según sus obras. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás trabajando en la obra de Dios?
Y estamos en una casa de rescate. Se entiende que nosotros sabemos lo que vive la gente de allá afuera. Pero la gente sigue allá afuera y no hay quien vaya por ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro corazón se está enfriando, se está endureciendo. Y en lugar de ir por aquellos, nos vamos a encargar de sacar a los que están aquí. Imagínate cuánta dureza puede haber en el corazón. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios? Te di una casa de rescate, te di alimento, te puse hermanos para que fueran de bendición para ellos. ¿Qué cuenta le das al Señor? No, Señor, es que tú no los conoces. Es que no se podía convivir con ellos. Sí se puede. Pues pareciera que no podemos. ¿Qué cuentas estamos dando? Le vamos a dar al Señor con nuestras vidas. Si viera, Señor, que el pastor nunca tiene tiempo para platicar conmigo. Ah, pero no fuera su consentido, porque hasta se lo lleva a comer. Y dice el Señor, ¿y cuántas veces yo quise platicar contigo y tú no quisiste, no tenías tiempo para mí? ¿Crees que Dios no quiere platicar contigo? Sí, demasiado. Ahí está el Señor, ahí está el Rey. ¿Quieres platicar con el chalán? Cuando el Rey está dispuesto a platicar contigo.